Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química. Tenemos el honor de recibir en esta sesión de Cisco Webex al doctor Miguel Ángel Morales Cabrera. Él es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma Metropolitana. De 2005 a 2007 fue profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde el 2008 es docente académico de carrera titular C de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Matemáticas Aplicadas para el Análisis de Procesos. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas científicas de estricto arbitraje y difundido en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Cuenta con la distinción de perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AC, AMIDIC, desde el 2005 y fungió como presidente de esta misma academia en el periodo 2017-2019. Ha sido asesor de tesis de licenciatura y también de maestría. Imparte a nivel licenciatura las cátedras de termodinámica, balances de materia, energía y fenómeno de transporte, y a nivel de posgrado imparte docencia de fenómeno de transporte. Su área de investigación principal es el modelado y simulación de procesos, principalmente donde están presentes la transferencia de masa con reacciones químicas. El tema que nos presenta es fenómeno de transporte de membranas, evaluación experimental y modelado de una membrana compuesta para la separación de CO2. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, doctor Pedro. En primer lugar, pues me gustaría agradecer la atenta y amable invitación que recibí y pues para mí también es un honor estar aquí con ustedes participando en este seminario de investigación en ingeniería química. El tema del cual les voy a platicar hoy, pues ya se mencionó, fenómenos de transporte en membranas, evaluación experimental y modelado de una membrana compuesta para separación de CO2. Quiero aclarar que este trabajo ha sido pues un proyecto que principalmente desarrollado por dos estudiantes bajo mi dirección y en colaboración con eh, pues otras investigadoras, porque son mujeres, una doctora del Centro de Investigación de Química Aplicada, SICA, y una colega de acá de la Universidad Veracruzana, en particular en la parte experimental y en la parte teórica también con otra colega de ese mismo instituto. Pero en realidad el proyecto eso fue parte de lo que les presentaré, ¿no? O ha sido también un poco de motivación. Entonces, bueno, eh, perdón. Como pues es bien sabido, el crecimiento pues, de nuestra población en los últimos años y hacia el futuro, pues se visualiza de manera pues creciente, ¿no? Cada vez somos más y eso implica pues una alta demanda de varios pues recursos, ¿no? Como el agua, los alimentos y la energía. En el caso de la energía, podemos apreciar aquí en la parte izquierda inferior, ¿sí? Algunos de los recursos bueno, fuentes más bien de energía que más pues, se utilizan o se han utilizado a lo largo de los últimos 50 años y lo que se prevé, ¿no? Para el futuro próximo. Y em, cabe resaltar que las energías renovables han tenido un auge muy importante y se espera que lo tengan todavía más en los próximos años, y lo cual es muy bueno. Pero también, por otro lado, hay uno de los recursos todavía no renovables, que es el gas natural, el cual también ha tenido, o sea, es innegable que no se pueda ocultar, ha tenido un crecimiento, ¿no? Y es que este combustible, pues, eh, digamos que se tiene bueno, hay reservas de él, ¿no? Y México, por ejemplo, a nivel América Latina, ocupa el cuarto lugar en reservas.
y principalmente están localizadas estas en el Golfo de México, ¿no? Y la zona pues, costera, desde el norte hasta el sur. Y bueno, entonces, este recurso, pues el gas natural, ¿sí? ¿Qué es? El gas natural, pues es un hidrocarburo compuesto principalmente por metano, etano y otros alcanos como propano, butano y pentanos, pero además también tiene sustancias que pueden, que no son, digamos que muy bien, este, eh, vaya, su presencia puede provocar situaciones que no son, vaya, para la utilidad del gas, no son negativas, ¿no? Como el caso del contenido de dióxido de carbono y el H2S, ¿no? Además de nitrógeno, ¿no? Y agua, ¿sí? Porque el agua combinada con estos gases ácidos pues, puede provocar soluciones altamente corrosivas, ¿no? Entonces, este procesamiento de esta fuente de energía, ¿sí? Em, se ha llevado a cabo, ¿sí? O se puede llevar a cabo de diferentes maneras o formas o métodos más bien, y aquí es donde entran ya pues las operaciones de separación, transferencia de masa que los ingenieros químicos conocemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el proceso clásico es la absorción sobre todo la absorción reactiva, que es donde tenemos se lleva a cabo la separación de estos gases ácidos usando, por ejemplo, aminas. Ese es el proceso industrial, el convencional, por decirlo así. Eh, el otro caso es, por ejemplo, usar materiales sólidos como absorbentes y bueno, tienen también, son una, digamos que tecnología que es prometedora, pues porque en cuanto a consumo de energía, estas resultan, igual que las membranas, muy atractivas, ¿no? Y en el caso de las membranas, pues también son un campo muy atractivo porque también reducen el impacto ambiental significativamente, el consumo de energía y, bueno, también la cuestión del dimensionamiento de equipos, ¿no? Entonces, por otro lado, estas membranas también pueden, digamos que, emplearse para intensificar el proceso de absorción. Y esto se puede hacer también empleando, simplemente poniéndola como una barrera entre la fase gas que tiene los solutos a separar con un solvente donde pudiera haber una reacción. O bien en las membranas modificarlas con sustancias o solventes como líquidos iónicos. Y hacia allá es donde va dirigido el trabajo o avances más bien que les quiero presentar de lo que hemos estado haciendo. Y hablando un poco del proceso de absorción reactiva o química, el gas natural actualmente, bueno, se conoce cuando contiene esos gases ácidos, se conoce como gas amargo. Entra generalmente el proceso, les voy a contar un poco el proceso para entender la otra parte de las membranas, pero entra al proceso, a una columna absorbedora, donde se hace reaccionar con las aminas. Hay infinidad de cantidad de aminas que se han evaluado y se han empleado comercialmente, pero entre ellas podemos mencionar una que es la MDA, ¿no? La metildietanolamina. Es una amina pues la que más se utiliza actualmente en este sector, porque es selectiva hacia los dos gases ácidos, ¿no? Pero bueno, el detalle de estos procesos, porque también este proceso similar podría encontrarse para el tratamiento de gases post-combustión, ¿no? Lo único diferente es que la concentración de CO2 es distinta a la hora de la alimentación. Sigue siendo un gas que lleva un gas ácido, pero la concentración es distinta. Entonces el tipo de amina también tiene que ser distinto. Pero en el caso del gas natural, bueno, pues es el que les comenté.
Y bueno, después de esta columna absorbedora, después de atrapar esta mina al gas ácido, pues se trata de recuperar. Y se recupera esta mina. Hay por ahí intercambios de calor para reducir pues el gasto energético total de esta planta porque es elevado. Esta columna opera eh, a, a altas presiones, 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado, algo así como 60 y tantas atmósferas, ¿no? Pero bajas temperaturas, ¿no? O sea, 35, 40, sí. Y esta de acá de la derecha es también, es una planta, perdón, un equipo que opera, eh, este, que también demanda mucha energía, incluso más que esta, porque esta, a pesar de que trabaja a baja presión, trabaja a altas temperaturas. Entonces, la cantidad de energía que se requiere es elevadísima. ¿Sí? Entonces, pero bueno, es el proceso convencional, ¿no? Y la absorción reactiva, pues la podemos visualizar como pues, un contacto de una fase líquida con una fase de gas y donde hay una transferencia de un soluto. Y en esta fase líquida puede existir una reacción química de, de manera que se pueda llevar a cabo de manera más eficientemente esta separación, ¿sí? Entonces, el detalle de estos equipos, pues es el área de transferencia disponible, ¿no? De transferencia de masa. Entonces, para ello, hay bueno, como ingenieros químicos, la intensificación de procesos es algo que también bueno, se debe de contribuir y más en estos tiempos, pues hay equipos como, por ejemplo, se les llaman contactores de membrana, que son una especie así como de intercambiadores de calor, ¿sí? Son tubos que en realidad son membranas, y estas membranas separan a la fase líquida de la fase solvente, de la fase gas de la fase solvente, y no hay contacto directo como en la columna absorbedora. Entonces, esa configuración pues permite lograr mucha elevada, perdón, área de transferencia y hace que el proceso pues se lleve a cabo de manera eficiente, ¿sí? Entonces, eh, el detalle de este sistema, pues, o radica en el material, ¿no? En la membrana, y porque esto representa una resistencia de transferencia de masa adicional. Entonces, ahí también es de interés y por ello la parte de la elaboración de membranas es un campo también muy, muy vasto de investigación, ¿no? Y el caso de los contactores, me voy a centrar en él porque usa una membrana y lo que yo les voy a platicar más adelante como avances de los trabajos que hemos realizado es sobre justamente la elaboración de una membrana compuesta de un material polimérico denso con inclusión o mezclada con un líquido iónico, ¿no? Entonces, el sistema de contactores de membrana lo podemos visualizar de forma muy esquemática. Una unidad de ese contactor, pues es un tubo, como se había mencionado, que en realidad es la membrana, y por el interior puede circular el solvente, y por el exterior la coraza, el gas, ¿sí? Pero puede ser al revés, o sea, porque el líquido puede ir por dentro y el gas por afuera, por la parte exterior, ¿no? Entonces, ahí depende de la aplicación, porque sí, sí, se han encontrado aplicaciones como tratamiento o sea, no se pueden encontrar en la literatura como tratamiento de efluentes de un biodigestor para purificación de metano, por ejemplo. Pero eso, bueno, ese es otro problema, otro caso, no es para separar CO2, ¿no? Entonces, pero vaya, la configuración de por dónde va el solvente y por dónde el gas puede ser muy diferente. Y bueno, pues para poder hacer diseños de estos equipos, pues pueden emplearse muchos enfoques, pueden ser enfoques, bueno, los modelados, ¿no? Hay modelados de 1D, 2D, 3D, ¿sí? Les voy a comentar ahorita dos situaciones, el 1D y el 2D, que son para un poco entender y justificar la parte del entendimiento y modelado de una membrana, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, podemos nada más
digamos que identificar que hay diferentes dimensiones que corresponden a los radios del tubo donde llega, inicia la membrana, el radio exterior y el radio de la coraza, ¿no? Esto hablando, en el caso de que fuera considerado como un sistema de doble este, tubo, ¿no? Algo semejante a un intercambiador de doble tubo. Bueno, en el caso del modelado de resistencias a la transferencia de masa en serie, cuando no hay reacción química, ¿sí? Pues es muy sencillo de expresar. Simplemente la estimación de ese transporte del soluto de una fase a la otra a través de cruzando la membrana, y se puede definir como una constante de transferencia de masa global por una diferencia de concentraciones. Y aquí, quiero aclarar, esta membrana, siempre y cuando se considere porosa, ¿sí? Podríamos definir que pues, al ser porosa, el contacto hay continuidad en el contacto de gas hacia el interior, ¿no? La concentración de gas hacia el interior. Y en la otra parte, donde está el líquido, pues tiene que haber una un equilibrio de fases, ¿no? Eso está dado por un coeficiente de partición que en realidad se llama solubilidad, ¿no? Por ejemplo. Y eso relaciona estas concentraciones, tanto en la fase de membrana como en la fase de líquido. Y ese coeficiente de transferencia de masa global, pues lo podemos, digamos que, definir como tres resistencias. La de la fase gas, que es una película hipotética cercano a la membrana y una película también muy delgada en la fase líquida, ¿no? Donde ocurren los cambios importantes de transferencia de masa. Las zonas aledañas a estas películas son los llamados el seno del fluido o el bulbo, ¿no? Y bueno, quiero resaltar que el coeficiente en el que debemos poner atención es el Km, el de la membrana, porque ese coeficiente se puede, digamos que evaluar con la difusividad y la longitud de esa membrana, la difusividad efectiva. Entonces, aquí es donde lo marco de manera distinta en otro color para ilustrar que es importante este coeficiente, hacer una predicción correcta de ese coeficiente porque no confundirlo con la difusión molecular, ¿no? Que pudiera ser estimada con algunos métodos, digamos, o correlaciones cuando se evalúan permeabilidades a través de membrana. Entonces, eso es importante. Claro, como es porosa la membrana, la difusividad efectiva tiene que ver con la fracción vacía, la fracción de espacios vacíos y la tortuosidad, ¿sí? En el caso de membrana porosa, ¿sí? Y bueno, el KG y el KL, esos dependen del número de Sherwood, de la difusividad, ahí sí es la molecular, en esa fase, pues son fases homogéneas, y los diámetros o las longitudes características, ¿no? de los radios de los tubos. Y el Sherwood, a su vez, depende de pues, las condiciones de flujo, el Reynolds otro número de dimensión que se llama Schmidt, ¿no? Que es el que relaciona mecanismos de transporte molecular entre masa y momento. Entonces, es análogo el tratamiento a un problema análogo, no idéntico, análogo al de transferencia de calor, ¿no? Pero sí tiene sus peculiaridades la transferencia de masa en los coeficientes de transporte. Si hubiera reacción, ¿sí? Si hubiera reacción en el lado del líquido, pues resulta entonces que ese efecto se debe considerar como, si en un modelo de resistencia de transferencia de masa, sí se puede hacer esto a través de la incorporación de un factor adicional que se llama factor de mejora, este factor de EA, ¿no? Ese factor de mejora, lo único que digamos que nos relaciona, pues es el efecto de la reacción química. Si no hay reacción química, ese factor vale 1. Si es mayor a 1, pues significa que hay reacción química. Es como relacionar, es como si fuera un flux adimensional, ¿no? Flux sin reacción, con reacción entre flux difusivo, por decirlo así. Y a su vez también depende de un parámetro
adimensional, que es el número de Hatta. Si es que hablamos de reacciones gas-líquido, se llama número de Hatta. Y este número de Hatta es también denominado a veces Dam-Kohler, relaciona difusión con reacción, ¿no? O sea, los dos fenómenos. Entonces, un número pequeño de Hatta implicaría que una reacción, o la reacción no es muy rápida, ¿no? Y un número de Hatta elevado, pues que la reacción sí es rápida. Entonces, ese efecto se considera así, en esa parte, en esta resistencia de la película líquida. Pero la membrana, nuevamente, ¿no? Esa no cambia, solo que aclarar que es una difusividad efectiva. En un modelo bidimensional, ¿sí? Aquí ya habría cambios, ahora sí, del soluto, de la concentración del soluto, si el flujo es a contracorriente del gas y el líquido, bueno, pues en una y otra dirección, pero ya el soluto ya se está moviendo al menos en la dirección Z y en la dirección radial, ¿sí? Y en este caso, este modelo pues ya considera más fenómenos como la convección, ¿no? Y la difusión ya no solo en una dirección, sino en dos direcciones, ¿no? Este modelo, aquí sí hay muchas propuestas, ¿no? Pero uno clásico es este de Marzuki. El, 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 pues considera que en la fase líquida hay una reacción química, aquí está, y en la fase líquida hay difusión tanto en R como en Z, y convección solamente en Z. Y en la fase membrana considera difusión, únicamente difusión, la membrana sigue considerándose porosa, y solo hay difusión en R y en Z, ¿sí? Pero esta difusividad de membrana aquí, nuevamente, no debemos olvidar que es una difusividad efectiva. Si es porosa la membrana, pues entonces se puede correlacionar con la molecular y la fracción vacía y la tortuosidad. Bueno, en la fase gas, pues en la fase gas no hay reacción química, pero la ecuación es similar a la de la fase líquida, todo el término de reacción, ¿no? Bueno, este modelo, estas ecuaciones están sujetas a condiciones de entradas de entrada y salida, ¿no? Y también en las interfaces, ¿sí? Pero no las voy a mostrar porque solamente la idea era que no olvidar o más ver hacer énfasis en que la difusividad en el modelado, cuando se emplee, hay que, eh, digamos que estimarla de manera pues, apropiada, ¿no? De hecho, él en su artículo, él usa la difusividad efectiva como una correlación referida a lo que ocurre en la fase líquida, una correlación de ese tipo, ¿no? Pero es que si no la simulación, bueno, pues a la hora de hacer simulación se requiere información de parámetros. Una alternativa de las membranas, de esos materiales que son las barreras, si no son porosas, pueden ser también, si no son porosas, podrían ser no porosas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Las membranas porosas tienen un detalle, que el solvente puede invadir los poros, ¿no? Entonces eso hace que la membrana pierda, pues, su desempeño se ve afectado. Una alternativa no es reemplazarlas totalmente por las membranas densas, sino, digamos que formar materiales compuestos, ¿sí? Pero esta membrana, a la hora de mezclarla con la porosa, pues podría, en lugar de ayudar, podría perjudicar, ¿no? Porque es una resistencia más, ¿no? Entonces sí debe de ser una membrana que sea muy, muy, pues apropiada para el sistema de estudio, ¿no? En el caso de si es CO2, pues bueno, afín con la separación para ese soluto. Esta membrana densa no tiene poros, es una membrana, funciona de una manera distinta. Eh, es permeable, sí, es permeable, hay transferencia de masa a través de ella, sí, pero el modelo que para esta, digamos, si la consideráramos como una barrera nada más entre un sistema de tres fases, la fase gas, la fase membrana y la fase soluto, simplemente estaría como una resistencia, ¿no? Pero la pregunta ahí es, la difusividad efectiva, ¿cómo la mide?
no hay tortuosidad, no hay fracciones de espacio vacío, porque es membrana densa, ¿sí? Entonces, ahí es donde un poco, digamos que a la hora de hacer la evaluación experimental de una membrana densa, y quisimos, bueno, contribuimos, ¿no? Un poco en ese avance, también con referencias de otros trabajos donde previamente también han estudiado ese tipo de sistemas, ¿no? De materiales. En, en este modelo de solución difusión, así se llama, para modelar membranas densas, está basado en la segunda ley de Fick, ¿sí? Y equilibrio pues en las interfaces, porque el gas se debe disolver, por decirlo así, en la membrana, en la frontera, y después ya pues atravesarla, ¿no? Y cruzar. Entonces, hay varias restricciones, no hay poros visibles, el potencial químico únicamente está representado por un gradiente de concentraciones, la presión dentro de la membrana es constante. Bueno, son algunas de las suposiciones, ¿no? Y es un mecanismo, es un modelo ya generado desde hace también ya mucho tiempo, igual que el de las membranas, solo porosas, ¿sí? Solo que, bueno, la motivación que nosotros, pues digamos que nos eh, permitió generar un planteamiento de un problema, pues fue que pues en la actualidad hay muchos trabajos reportados en literatura y hay solventes nuevos, novedosos, así como las aminas, pero estos pues son líquidos iónicos, están constituidos por un anión y un catión, y bueno, tienen también sus ventajas y desventajas, pero bueno, la idea es de que este solvente eh, se ha combinado con materiales eh, poliméricos, con los que se forman membranas, y pues han demostrado tener mejores desempeños e incluso estabilidad, ¿no? Para el proceso, ¿no? Y bueno, características importantes, pues tenemos que tienen puntos de ebullición muy altos, lo cual los hace térmicamente estables, porque las aminas que les comenté, que se usan en el proceso de endulzamiento, pueden degradarse, pueden volatilizarse, etcétera. Este tipo de sustancias tiene un poco, digamos, que subsana ese aspecto, ¿no? También se pueden configurar una gran variedad de aniones y cationes, y bueno, eh, tienen también desventajas. Su viscosidad es alta porque son altamente viscosos estos líquidos. Su proceso de síntesis podría ser un factor también importante. Eh, la fácil atracción del agua, ese también es otro problema. Y bueno, si son sales inorgánicas, podría haber problemas también de corrosividad, ¿no? Pero en el caso de el problema que se planteó, se probó un líquido iónico orgánico a base de el líquido iónico se llama butanoato de colinio. Y bueno, ese fue sintetizado en un laboratorio que está a cargo de una colega, y no solamente sintetizaron uno, sintetizaron 6 líquidos iónicos, y la otra colega que se dedica al área de, de química computacional estudió interacciones entre el CO2 y estos líquidos iónicos. Y eso fue también un poco lo que nos dio la motivación para presentar ese trabajo. Y además, en una revisión bibliográfica que también se hizo, eh, pues encontramos que efectivamente combinar el polímero denominado PEVAX, que es los números se refieren a la concentración de constituyentes que es un poliéter y una poliamida, ¿sí? Eso nada más. Pero bueno, se han mezclado con solventes y han demostrado tener buenas propiedades de permeabilidad y selectividad. Y entonces fue así que se decidió, con esto que les comentaba,
pues elaborar, buscando una colaboración con la colega de SICA, que eh, al final daré sus nombres completos como para no estar mencionando a cada rato, sí, propusimos, pues, con la experiencia en el área de materiales de ella, de que cómo mezclar estos líquidos, ¿no? Este líquido iónico con este material polimérico. Y además, dentro de los que se evaluaron con química computacional, pues se demostró que todos eran factibles. Y bueno, pues simplemente se eligió el butanoato de colinio, colinio, perdón, porque pues dentro de los costos no era tan elevado, ¿sí? Y bueno, eso, y después de hacer la evaluación, pues la idea era buscar un modelo que pudiera, pues, reproducir los datos experimentales. Entonces se plantearon una serie de objetivos, desde la elaboración de las membranas, más bien desde la elaboración, porque se requería más masa de líquido iónico. Entonces se tuvo que, el estudiante elaboró el líquido iónico, eh, es, después bueno, eh, sí, sintetizó la membrana con este líquido iónico, y después se realizaron las pruebas de permeabilidad y selectividad, el desempeño de la membrana, y posteriormente se evaluó un modelo que se propuso, un modelo matemático. Y bueno, la metodología, pues, básicamente es esta, en resumen: la síntesis de este líquido iónico, eh, que ya previamente se había sintetizado. Entonces la técnica, pues, ya prácticamente estaba bien establecida, y posteriormente se elaboró la membrana. Se emplearon diferentes concentraciones de líquido iónico, concentraciones en función de la masa del material, de las hojuelas de Pevax, ¿no? El material polimérico. Entonces, eh, se mezclaron con un solvente, propanol, y pues se realizó esta elaboración con una técnica que se denomina vaciado de placa, y se estimaron las propiedades de permeabilidad de la membrana. Y finalmente se evaluó un modelo matemático. Esta evaluación se realizó a temperatura constante, cabe aclarar, 35 grados Celsius, porque es la temperatura que más o menos, a la que ingresa el gas natural a una columna de absorción. Y las presiones parecieran verse altas, pero en realidad, si las vemos en atmósferas, no, bueno, equipararían tal vez un poco la de 250 a la de la columna absorbedora, 250 PSI. Sí, pero pudiera, no son tan altas, ¿no? Y bueno, el equipo donde se realizó aquí muestro un diagrama de donde se realizó la evaluación de las membranas, ¿sí? Esa membrana, se pone en una cámara, donde se alimenta el gas a tratar. En este caso se alimentó simplemente metano y CO2, y, y está totalmente instrumentado y controlado para hacer las mediciones, la medición como los flujos, para conocer condiciones de entrada y salida, aguas arriba, aguas abajo, y al final se mide la concentración de, este, pues, de CO2 que se transporta a través de esa membrana. Y bueno, el material sin líquido iónico previamente lo analizó otro estudiante. Él evaluó efectos de temperatura y presión, pero sin líquido iónico. Entonces, pues desde ahí ya lo conocíamos. Eso permitió también avanzar un poco más rápido en la evaluación de estas membranas, porque también ya se tenía toda la experiencia anterior. Y pues aquí están algunas de las correlaciones con las que se miden algunos parámetros de transporte termodinámicos, como la solubilidad. Son ecuaciones, son correlaciones que se emplean para cuando se evalúan permeabilidad
permeabilidad de membranas, pues, y cabe resaltar que estas están evaluadas en condiciones de estado estacionario, todas estas, ¿no? Y bueno, por ahí, en el caso de esta ecuación, la permeabilidad, por ejemplo, se tiene aquí el flujo volumétrico de gas, la cantidad de concentración de CO2 que se puede medir en la cámara aguas arriba, ¿no? El área de transferencia, el espesor de la membrana y las condiciones de presión. Y así cualquier otra propiedad, por ejemplo, la difusividad molecular es el espesor elevado al cuadrado entre 6 veces un tiempo de relajación. Ese tiempo es el tiempo en el que se alcanza el estado estacionario. Ahorita en las gráficas les recordaré que es este teta, pero este término teta es el tiempo en el que se alcanza el estado estacionario. Y bueno, la solubilidad, que es la relación entre presión y difusividad. Entonces, el modelo presentado es a partir del de solución-difusión y pues, tiene un término adicional que es el que va a incluir el efecto del líquido iónico. ¿Sí? Estas son las membranas, ¿sí? Aparentemente se pueden ver, cuando contiene líquido iónico se puede apreciar un tono ligeramente pues marrón, indicativo de que está la membrana con el líquido iónico. Únicamente se hizo un análisis termogravimétrico y lo que sí se pudo detectar aquí es que hay tres pérdidas de cantidad de masa, ¿no? Pero la primera podría ser por esa propiedad de los líquidos iónicos atrapar humedad, ¿no? Pero no es tan significativa. Y la siguiente es la del líquido iónico, por los puntos de descomposición, y la última la del material. Entonces, en la parte de ya la medición de la permeabilidad, ¿sí? Se hizo con las correlaciones que les presenté anteriormente, y este tipo, aquí se muestra solo un ejemplo, ¿no? Que es la concentración medida conforme pasa el tiempo. Y a esto me refiero con el tiempo de relajación, es el tiempo en el que se alcanza el estado estacionario. Esto sería el teta que está allá, y con ese se estima la difusividad. Y bueno, se estimaron las permeabilidades para las diferentes membranas a diferentes condiciones de presión, ¿sí? Y lo que se pudo notar de manera más clara, pues se puede ver aquí en los gráficos, cuando el líquido iónico empieza a estar presente, favorece a la permeabilidad, pero no a medida, no, entre más líquido iónico, mejor permeabilidad. Eso es lo que se encontró. Y por otro lado, que la permeabilidad decrece cuando se incrementa la presión. Y el mejor rendimiento que se obtuvo fue con el 10% de líquido iónico. Y bueno, entonces quiere decir que la inclusión de líquido iónico, pues sí es favorable. Sí, es favorable, y también lo es no solo para la permeabilidad, sino para la selectividad, porque el metano prácticamente no, pues no atraviesa la membrana, lo hace a muy bajas, digamos que velocidades de permeabilidad. Y bueno, en cuanto a la difusividad molecular, por decir así, pues también se puede apreciar que se ve afectada por la presión, y en este caso, bueno, sí hay una parte como la gráfica derecha que nos dice que a mayor concentración de líquido iónico, mayor difusividad, pero, este, eh, pero aquí hay en competencia dos fenómenos, ¿no? La parte, no nada más la difusión, porque en nuestro modelo tiene un término adicional que pudiera representar otro tipo de efecto en el transporte total del soluto, ¿no? Y bueno, en el caso de la solubilidad también se encuentra que es elevada tiene valores más altos con condiciones de presión bajas, y el rendimiento también lo es mejor para ese líquido iónico de 10% en peso.
Y finalmente el coeficiente de transferencia de masa, que implica el uso del líquido iónico. Lo que se pudo constatar o encontrar es que ese efecto sí es mayor a medida que se tiene más líquido iónico dentro de la membrana. Es mayor ese coeficiente. Entonces, se probó el modelo clásico de solución-difusión, vimos que no hay correlación con los datos experimentales, que es la concentración de CO2 medida aguas abajo, no la hay, pero con el modelo modificado, por decirlo así, resulta que el comportamiento sí se reproduce, el experimental, con R's cuadradas pues bastante cercanas a 1, y eso para todos los casos. Obviamente el caso donde no hay líquido iónico simplemente se considera el modelo de difusión clásico, pero con una difusividad efectiva, no con la difusividad molecular. Entonces, esa difusividad efectiva fue estimada con un método de ajuste paramétrico, este método de Levenberg-Marquardt, y en este se estimó la difusividad efectiva, y en realidad se propuso como un factor de la difusividad molecular por algo que no sabemos, por decirlo así, que no sabríamos qué es, porque no puede ser la fracción vacía y la tortuosidad. Entonces, lo que simplemente se calculó, ese coeficiente de difusión efectivo, y después se correlacionó con la difusividad molecular. Y entonces ese phi resulta que sí tiene una cierta tendencia y está dentro de un orden de magnitud para todos los casos. Y en un trabajo previo, resulta que también hicieron un análisis parecido a este de membranas compuestas, y perdón, evaluaron puras difusividades en diferentes materiales poliméricos, y evaluaron el efecto de la plasticidad, que es un fenómeno que ocurre dentro de los materiales densos. Este fenómeno lo que se produce cuando hay una alta saturación de CO2 dentro de la membrana, y la membrana sufre como una especie las cadenas tienen una mayor movilidad de las cadenas poliméricas, y eso hace que deje de ser pues su desempeño se ve afectado, ¿no? Y entonces, si nosotros comparamos, al menos, pues no es el mismo tipo de material que se usaron y que ellos usaron, pero los órdenes de magnitud de esa constante que le llaman de plastificación está en los mismos órdenes de magnitud. Y lo mismo, aunque no se alcanza, pero es esto, que es como la difusividad, dice 10 a la menos 8, pero en muchos casos sí, es 10 a la menos 8, pero es punto, o sea, punto 8, punto 3, punto 2, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una, digamos que, correlación, aunque lo que propusieron estos autores no fue el mismo modelo. ¿Sí? Ellos no emplearon las ecuaciones de fenómenos de transporte, simplemente una correlación que propusieron para predecir ese factor, ¿no? Y bueno, finalmente quiero mostrar esta parte de la evaluación global de las membranas desarrolladas y compuestas, donde pues el estudiante lo comparó con muchos, bueno, varios trabajos reportados, ¿no? en literatura, donde empleaban solventes también mezclados con los materiales poliméricos. Y en el caso de los comportamientos marcados con color naranja, se refieren al material denso que fue Solis Jacome quien lo evaluó, y eso también, bueno, representa una especie de reproducibilidad cuando no se tiene el líquido iónico presente del trabajo realizado por, el, por Eder, que es el otro estudiante del cual presenté sus resultados, ¿no? De quien presenté sus resultados. Entonces, este gráfico es muy clásico, se denomina gráfico de Robinson, y pues, pues eso ilustra un poco pues, el impacto que tiene
bueno, el seguir trabajando en este campo de mezclar membranas, materiales poliméricos con solventes novedosos, como los líquidos iónicos, líquidos eutépticos, otros tipos de solventes, ¿no? Y bueno, ya como conclusiones, pues puedo mencionar que este, pues se desarrollaron exitosamente estas membranas con materiales, mezclando materiales poliméricos con líquidos iónicos y se vieron favorecidas las propiedades de permeabilidad y selectividad, ¿sí? En más de 100% comparado con el que no contenía nada de líquido iónico. Y el análisis termogravimétrico pues confirma que esta membrana era una membrana compuesta, tenía dos materiales donde se mostró la pérdida de masa de estos materiales y pues con el inconveniente, eso sí, de que son muy higroscópicos. Esta membrana es higroscópica. Entonces, por otro lado, el modelo matemático propuesto, comparado con el clásico modelo de solución-difusión, pues claramente presenta un mejor ajuste a los datos experimentales y lo que también se pudo apreciar es que la difusividad que se estime de estos materiales nuevos, digamos, materiales, membranas compuestas, sí, hay que tener mucho cuidado con esa estimación de la difusión, porque no puede ser la difusión molecular la que se use, por ejemplo, en el diseño de equipos de contactores, si es que ese material se quiere evaluar, sino que la difusividad también, en el caso de membranas densas, tiene que ser una difusividad efectiva, la cual esté afectada por parámetros que no son la porosidad, porque no son porosas, que no es la tortuosidad, pero sí con otros parámetros como la plastificación, ¿no? Entonces, pues trabajo a futuro, pues tenemos que mejorar este modelo y para ello hay que considerar el fenómeno que seguramente está ocurriendo en esa membrana, que es transporte facilitado. Y para eso implica conocer la cinética de esta interacción entre el CO2 y el butanoato de colinio. Entonces, se debe de seguir trabajando en esa parte y pues también emplear mezclas más complejas, como si se quiere hacer una evaluación más, pues, respecto a los gases ácidos, una evaluación más real de la utilidad de estos materiales, ¿no? Comparado con la composición de un gas natural. Y bueno, no quiero dejar pasar el tiempo para agradecer a los estudiantes Eder Alejandro Cortés Sosa y Alejandro Solís Jacome, de estudiantes bueno, que estuvieron trabajando bajo mi dirección, estudiantes de la maestría en Ingeniería Química, y a Eduardo Lorenzana Licea, quien sintetizó los líquidos iónicos, y Diego Román Montalvo, estudiantes de licenciatura que estudió la parte pues, con química computacional, la interacción de los líquidos iónicos con CO2, y también a las doctoras Zaira Julieta Domínguez Esquivel, del Instituto de Química Aplicada, y a la doctora Mirna eh, Hernández Matos, también del Instituto de Química Aplicada, y la doctora Griselda Castruita de León, del Departamento de Materiales Avanzados del SICA. Ellas fueron, pues, tuvieron mucha participación para poder llegar hasta esta parte de la elaboración de membranas. Fue muy importante su participación y su apoyo. Entonces, bueno, de mi parte, también agradezco a todos ustedes por su asistencia y pues quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Morales. Voy a iniciar con una pregunta que a lo mejor quizás la respuesta la tengan más bien sus colegas del SICA, que tiene que ver con la preparación de la membrana, ¿no? ¿Cómo? O sea, no, sé que no, el trabajo pues no gira en torno a eso, pero sí me quedaron dudas de cómo es que se prepara esta membrana conteniendo los líquidos iónicos, cómo se aseguran que eso quede así, cuál es el tipo de procesamiento que tiene, no sé si tiene algún dato al respecto. Sí, se mezclan
bueno, el dato preciso tal vez no, pero tengo sé cómo se elaboraron, pues sí se mezclan, se buscó un solvente que fuera afín tanto al polímero como al Ah, líquido ok. iónico, porque el primer caso de Alejandro Cortés, de Alejandro Solís, él, él mezcló las hojuelas de Pebax con cloroformo y Ujú. así la sintetizó y su análisis de termogravimetría fue muy, digamos que lo que se esperaba se obtuvo, una sola pérdida de masa y nada más, no había residuos de solvente ni nada. En el caso de esta membrana de compuesta, se hace algo similar, pero se disuelven por separado el polímero con el primero y después el líquido iónico y después se mezclan y se vuelve a mezclar todo pues bueno, hay un uso de un ultrasonido al final por cuestiones, ahí sí no conozco bien esto, pero se usa para evitar, no sé, burbujas, grumos, y dejar la mezcla totalmente homogénea para generar la membrana, ¿no? Y lo que sí hubo fue una apreciación de esa atracción de humedad, entonces se tuvieron que manejar con mucha, pues con mucho cuidado para evitar la exposición a la humedad, ¿no? Entonces, eh, fue propanol el que se utilizó, ese solvente. Ah, muy bien. Entonces, utilizando un solvente común. Ah, La pregunta que también, bueno, está ligada justo a la forma en que se procesó la membrana, que se obtuvieron esos especímenes que supongo que siempre fueron de un espesor controlado y tal. ¿Se hacía algún otro tipo de caracterización? Supongo en el SICA de morfología, de características, digamos que más de caracterización del material propiamente, ¿no? Sé que se mide la porosidad, al final tiene una propiedad de permeabilidad y cosas por el estilo, pero se confronta contra algo que se pueda ver, es decir, microscopía o algo por el estilo. bueno, yo tengo conocimiento de que son importantes esas pruebas para justamente ver la interacción del líquido, en este caso del líquido iónico y el material polimérico. Pero en el caso de este trabajo no se realizaron porque la idea más, bueno, tal vez en una segunda etapa, si se quiere perfeccionar o homogeneizar el espesor de la membrana, qué sé yo, sí sería muy importante conocer ese tipo hacerle ese tipo de pruebas como las que menciono, ¿no? Pero en este caso simplemente fue una evaluación o sea, lo que se quiso fue evaluar la permeabilidad, bueno, proponer o generar un modelo que pudiera permitir, pues, reproducir lo que el transporte del soluto a través de ella, ¿no? Pero sí, no se tienen esas pruebas, pero sé que son muy importantes y que son varias técnicas, son varias técnicas las que se emplean y cada una, bueno, este, permitiría complementar justamente esta parte tal vez o justificar el transporte del gas en la membrana, ¿no? Muy bien. Voy a darle lectura a un par de preguntas que han llegado ahorita a la sección del chat. Claudio Bedoya Arroyo, lo saluda. Buenas tardes, doctor Miguel. Me da mucho gusto poder saludarlo. Mi pregunta es la siguiente. En las imágenes que mostró, el líquido iónico no se ve de manera uniforme, se ven aglomeraciones en zona. ¿Afecta al proceso difusivo y cómo eso impactaría al modelo matemático? Muchas gracias y le mando un saludo afectuoso a todo el MAPAP. Sí, gracias. Gracias, Claudio. Sí, va a repercutir porque seguramente si no, para probar esa homogeneidad, sí es indispensable realizar aplicar ese tipo de técnicas de caracterización, como las que mencionaba el doctor Pedro, ¿no? Tal vez para asegurarse, para garantizar esa calidad que sería, yo creo, un siguiente paso si hay interés, ¿no? Porque, bueno, esto o alguna este, pues, digamos, de seguir prosperando en este
pues, tema o este caso en particular de estudio. Eh, lo primero que habría que hacer es tal vez mirar hacia las técnicas de preparación, porque probablemente y compararlas, ¿no? ¿Cuál puede producir una mejor homogenización? Y sí, de ese líquido iónico dentro de la matriz polimérica, ¿no? Y sí, sí, puedo tal vez mm, comentar que los espesores de las membranas va, no fueron constantes, ¿no? No fueron, pero su variación anduvo entre, no sé, este, punto, me parece que punto 2 a punto 20, bueno, el grosor dependía de la cantidad de líquido iónico, pues. Eso Ujú. sí, es algo que se tiene que mejorar y eso iba a afectar. Por supuesto que va a afectar porque si el espesor es diferente o variable, pues lo vimos al inicio en el análisis unidimensional de la transferencia de masa vía con el concepto de resistencias, ¿no? Entonces afecta la espesor de la membrana, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí. Ok. La pregunta de Genaro José Bolívar. Buenas tardes, excelente presentación. Disculpe la inquietud, pero este proceso de separación se lleva a cabo en los separadores que se encuentran en superficie y están próximos al cabezal del pozo. Supongo que, bueno, Genaro tiene algo de experiencia en la industria petroquímica. Lo pregunto debido a que en este punto se plantea una problemática común de flujo multifásico. ¿Esto afectaría el desempeño de las membranas? Claro, sí, por supuesto. Bueno, casi, yo podría mencionar que este proceso no, o sea, no sería como que el único, el que llegara a resolver el problema, sino que, por ejemplo, yo he visto en el caso del endulzamiento, con un poco de experiencia, el proceso ese, en la simulación me refiero, este, em, la mina puede ser atrapar el H2S sin problema, pero deja escapar todavía CO2. Entonces, podrían ser tratamientos más bien complementarios para este, en un tren de separaciones, ¿no? Pero buscando intensificar el proceso convencional, ¿no? Pero no creo, o sea, sí, definitivamente o solo las membranas no serían suficientes. Entonces, el otro detalle es que también este tipo de materiales considero que una vez analizados para un caso de estudio como el de hidrocarburos que se conoce ampliamente, pues podría trasladarse a otros casos como en la parte de generación de energías de fuentes renovables, ¿no? Porque también hay generación de CO2, ¿no? Entonces, ahí más bien depende de qué es lo que qué es lo que se quiere separar, cuál es el problema de estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, el H2S podría ser negativo para este material, entonces se tendría que quitar primero el H2S, ¿no? Lavar, y posteriormente pues ponerlo en contacto con el CO2 y los hidrocarburos, por ejemplo. O sea, como un sistema adicional, ¿no? No que fuera Yo el creo que sí. único, el principal. Así. Doctor, ¿qué acercamientos ha tenido, por ejemplo, con la industria relacionada con este tema para que se implemente su tecnología, para que haya la lamentada transferencia tecnológica de un desarrollo como el que presentó el día de hoy? Pues como tal, no hay así como una especie de acercamiento y bueno, eso es lo que nos falta, es generalmente eh, en las universidades, ¿no? Pero es muy importante. Vaya, sí hemos tenido acercamiento con la industria, pero no para digamos, que implementar este tipo de tecnologías o platicar al respecto, sino para este, cómo buscar alguna colaboración analizando los procesos actuales, los convencionales. Ujú. Porque acá pues tenemos, somos, bueno, de vecinos a varias procesadoras de gas, ¿no? Pero como tal no hay un acercamiento. Sí, eh, sí, por eso mismo le pregunté, porque pues,
geográficamente se encuentran cerca de justo de las Así plantas es. que explotan este tipo de recursos. Bueno, doctor Miguel Ángel Morales, le agradecemos mucho que nos hubiera impartido esta conferencia como parte del ciclo de seminarios de investigación de ingeniería química. A nombre de todos de los dos posgrados de ingeniería química, tanto de la maestría en ciencias como del doctorado en ciencias en ingeniería química, le agradecemos mucho su presencia acá. Y oh, seguramente no será la única vez que tengamos el honor de escucharle y de seguir abriendo pues, los panoramas de aplicación que tiene la ingeniería química en muchas de las áreas industriales como las que nos presentó el día de hoy. Le agradecemos mucho por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todo el posgrado. Éxito en los proyectos que están desarrollando. Muchas gracias. Hasta luego.